Hola hermano, ¿cómo estás? Hola hermanito, hola bro. Hoy es lunes 4 de mayo de 2026. La agencia Fars semioficial, la agencia de noticias iraní, ha dicho que Irán ha atacado con éxito un buque de guerra de los Estados Unidos en Hormuz. Acaba de decirlo. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, lógicamente, y en uso de la guerra psicológica, ¿verdad?, ha negado esto, porque si lo aceptaría sería catastrófico, ¿verdad? No se sabe a ciencia cierta. Esta agencia de noticias iraní, que se llama Fars, es una agencia, no se sabe con certitud si oficial, parte del esquema del gobierno de la República Islámica de Irán, o si es simplemente de aficionados, como nosotros. Eh, es posible que sí, como es posible que no. En las próximas horas se va a saber, pero el simple anuncio de esto ha hecho que oficialmente se incremente en un 3.5% el barril del crudo West Texas Intermediate, que en tiempo real cotiza, estaba en los $101 este fin de semana, estaba cerca a los $100. Y el anuncio que acabó de hacer hizo que automáticamente suba a $103, que es lo que conquista, ¿no? Cotiza en este momento preciso $102.88, que redondeando vamos es 103, el barril del crudo. El petróleo Brent igual ha tenido una tendencia a la subida en los 110, 111 prácticamente el barril, y el petróleo OPEP sí que se ha disparado, ¿verdad? Sí que se ha disparado por encima de los $120, $121 en este momento. Esto es algo que viene a mostrar la política, la nueva tendencia de ofensiva que está mostrando Irán, sumado a una especie de, no una especie, una guerra psicológica propiamente tal. Este video lo publicó ayer, domingo, la Embajada de Irán en Sudáfrica, con una leyenda que dice: te tomó por sorpresa la operación de los aviones de combate F-5 iraníes. Los pilotos iraníes han estado practicando vuelos a baja altitud sobre el Golfo Pérsico durante más de 30 años, preparándose para un momento como este, atacar en profundidad una base estadounidense sin ser detectados y por sorpresa. Y terminaba rematando con este mensaje de Irán: no ganamos en Hollywood, ganamos en el campo de batalla, decía en una publicación que compartió la embajada, repetimos, de Irán en Sudáfrica. Guerra psicológica pura y dura. Que se está librando en este año 2026 y a esta altura del tiempo, así como se solía hacer bastante en el siglo XX. Era una técnica muy utilizada, y voy a decir por qué Irán está desplegando ya una guerra psicológica propiamente tal a través de los medios. Antes eran volantes. Por ejemplo, en la guerra del Chaco, la primera guerra moderna se podría considerar del mundo, entre Bolivia y el Paraguay, acá en la América del Sur, y la primera guerra moderna sí, de aviación, donde hubo por primera vez combates aéreos en el continente americano, combates aéreos modernos, con aeronaves como los Junkers, algunos artillados, otros de transporte, los Curtis, los Ospreys, etc. Guerra aérea. En esa época se utilizaban los volantes, o sea, las hojas, ¿no?, que se arrojaban por los aviones con mensajes que supuestamente eran de, de un ejército, y que daba cuenta de que había tenido una derrota o de que capitulaba sus armas, lo cual causaba pues
total desquiciamiento en las tropas que al pensar, sobre todo tropas poco instruidas, ¿verdad? En ese entonces, al pensar que eran ciertas, capitulaban sus armas y se producían desastres en el frente de batalla. Esa guerra psicológica que se ha usado además en la guerra de Vietnam, que se ha usado en Corea, en Afganistán, y que nos lo grafica tan extraordinariamente David Zook Jr., este oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, especialista en guerra psicológica, que estuvo en operaciones de guerra psicológica en la guerra de Corea del 60, en la guerra de Vietnam, donde murió al estrellarse su avión el año 1967 en la provincia de Song Bi, en Vietnam, en campaña. Narra los pormenores de la guerra psicológica en la guerra del Chaco y algunas referencias de su labor como oficial de guerra psicológica en Vietnam. Tremendo. Bueno, y aquí se ve también los detalles del combate aéreo y la importancia de la aviación en sus orígenes y hasta la actualidad, con el ejemplo primigenio del Chaco, que es esto que vemos acá, un dibujo de la guerra del Chaco. Este libro lo puedes pedir en el WhatsApp que está, en el link, mejor dicho, que está abajo. En Bolivia hacemos envíos a nivel nacional. Y bueno, este video, y al decir guerra psicológica me refiero entre otros a este video que acaba de publicar hace un par de horas la Embajada de Irán en Sudáfrica. Esto se suma al que hemos mostrado la anterior semana, donde se ha recreado quizá por medio de la inteligencia artificial o quizá por otros programas informáticos, no lo sabemos, pero y que la publicó otra embajada, en aquel caso la Embajada de Irán en Zimbabue, y a muchos otros ejemplos que vienen siempre del esquema de gobierno iraní a través de embajadas o sobre todo hoy embajadas. Y eso es algo muy interesante porque, bueno, es parte de la política exterior del país, de la Cancillería de la República Islámica de Irán. Entonces, esto parece que les está dando algún resultado. Yo creo que sí. Y sin duda contribuye también de alguna manera al desquiciamiento del precio del petróleo, ¿verdad? Entonces, yo quería decir eso hoy, la guerra psicológica que estamos viendo ahora y que seguramente va a ser importante, cuando no decisiva, para dirimir este conflicto que ya lleva poco más de 2 meses, 2 meses y una semana en realidad, desde la ofensiva, el ataque de Estados Unidos e Irán, Estados Unidos e Israel contra Irán. Veremos qué pasa. Seguimos.